Estamos ahí en Hechos 16, les llamo la atención al versículo 9 y 10, de donde sale el mensaje de esta tarde. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. En la vida cristiana tenemos que estar dispuestos y abiertos a la dirección del Espíritu Santo, según nos guíe en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy en día, Dios no nos habla a través de visiones o sueños. Él ha escogido darnos su voluntad perfecta y completa, escrita en su palabra, la palabra de Dios. Es nuestro deber pedirle a Dios que nos ayude. Escuche bien, que nos ayude a conocerla, entenderla y ponerla en práctica. D.L. Moody dijo esto: este mundo todavía está por conocer lo que Dios podría hacer con un hombre 100% lleno del Espíritu Santo de Dios. Nos encontramos, hermanos, en nuestro pasaje con Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. El primer viaje había salido con Bernabé, pero las cosas no estuvieron muy de acuerdo, y Bernabé agarró su camino y Pablo el suyo, pero él se agarró de Silas. Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, no les permitió en ese tiempo hacerlo. Noten en el capítulo 16, versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense cómo el Espíritu Santo, desde el principio del ministerio de Pablo, tuvo mucha influencia y tuvo mucho que ver en su ministerio. Después llegaron a Misia, dice la Biblia, e intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo no les permitió. Y en Troas, por fin, se les mostró a Pablo una visión de noche, dice la Biblia, y lo acabamos de leer. Esa visión de un hombre parado, rogando que vinieran a Macedonia para ayudarles. Es interesante que Pablo dice en el versículo 10, dando por cierto que Dios nos llamaba. Quiero hablarles en esta noche, hermanos, sobre el llamado a Macedonia. El llamado de Macedonia. Todo cristiano, hermanos, que ama a Dios, anhela encontrar y hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Todo cristiano que ama a Dios, todo cristiano anhela ser usado por Dios en esa perfecta voluntad que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El llamado de Macedonia, hermanos, nos habla a nosotros. Es un llamado. Es un llamado. Pablo no pudo más que obedecer ese llamado. De tal manera que en una porción de la Biblia dice: por Macedonia tengo que pasar. Lo consumía. No podía pensar en nada más que en Macedonia. Porque así es el llamamiento de Dios a hacer su voluntad. El Macedonia, o el llamamiento de Macedonia, hermanos, es un llamado a dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos problemas y cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si fuéramos cristianos guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos, hermanos, sufrimos consecuencias innecesarias porque simple y sencillamente somos carnales? Somos guiados por la carne. Como nos sentimos, hacemos. El impulso, el instinto es carnal. No tomamos el tiempo ni nos hemos disciplinado a ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se expresó de esta manera? Como Pablo dijo, dando por cierto que Dios nos llamaba. Qué dulce, qué precioso es tener la confianza de que uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios. No por accidente, que a veces hacemos cosas por accidente o por de chiripada, de que wow, Dios está aquí, Dios bendijo esto. ¡Qué bendición! Pero que somos guiados por el Espíritu Santo y sabemos sin duda alguna que somos dirigidos por Él.
Cuando vemos a Pablo ser guiado a través de las escrituras a este lugar de Macedonia, y vemos todas las bendiciones que surgieron por la razón de ir a Macedonia, podemos comprender, hermanos, más fácilmente la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjense 2 Corintios 1, por favor, vayan conmigo ahí, 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, por favor, versículo 15 al 16. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. De esa segunda gracia que está hablando, hermanos, aquí en la iglesia de Corintios, está hablando de esa segunda bendición, esa confirmación de Pablo hacia la iglesia. ¿Se acuerda de la primera carta a los Corintios? ¿Cómo tuvo que tratar un montón de pecado y problemas? ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Están conmigo? Sé que están un poquito cansaditos, pero en la primera carta, hermanos, Dios los bendijo con instrucciones, con la palabra de Dios, con la amonestación, con su pastorado, hermanos, hacia esa iglesia. Y en esta carta Dios dice Pablo claramente, dice en el versículo: con esta confianza quise primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a ¿dónde, hermanos? Judea. Había un propósito que quería cumplirse o iba a cumplirse por un cristiano que estaba dirigido por el Espíritu Santo. Cualquiera diría: man, se topó con una iglesia carnal y hizo lo que tuvo que hacer, puso todo en orden y paz, así va a ser, ¿verdad? Y se va y se fue y ya no regresa, y pues voy a orar por esa iglesia a ver si se pongan bien con Dios. Pero como Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, Dios le dio la dirección a Pablo regresar y escribirle otra carta a los Corintios. Y ahora esta carta no iba a ser como la primera. Ahora esta iglesia es la iglesia victoriosa. Ahora esta iglesia es una iglesia que demuestra que aprendieron todo lo que Pablo les enseñó. Y es esa segunda gracia que vino a esta iglesia por razones de un cristiano guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios acumula bendiciones a los cristianos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense en el capítulo 2, versículo 12, ahí mismo. 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para ¿dónde, hermanos? Macedonia. Aquí ahora Pablo está no solo haciendo la obra de Dios y predicando el evangelio, pero está siendo usado por Dios para levantar otros líderes. Otra vez, un líder o un siervo de Dios guiado por el Espíritu Santo, no solo Dios lo usa a predicar el evangelio, pero comienza a multiplicarse y ver las bendiciones de Dios en otros cristianos. Fíjense en Hechos 19, por favor, regresemos a Hechos 19. Hechos 19, versículo 21. Hechos 19, versículo 21, dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, dice. Dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo, ¿dónde? En Asia. Hermanos, era un proceso de llegar a Macedonia. Y en su proceso de llegar allí alcanzó a cristianos de Filipos. Los cristianos en Filipos, que son la carta a Filipenses. Después estableció a Timoteo allí como pastor. La iglesia de Filipo, hermanos, fue una de las iglesias que más apoyaron a Pablo en sus viajes misioneros. Vean en Filipenses 4, por favor. Filipenses 4. No es estudio bíblico, pero estoy dando escritura para dar base a este mensaje que le estoy dando. Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta iglesia, hermano, que fue comenzada en rumbo a Macedonia, rumbo en simplemente en su obediencia de ser lleno por el Espíritu Santo, se tropezó con esta bendición. Que levantó Dios una iglesia que iba a ser la iglesia que más fuertemente apoyó sus viajes misioneros. Hermano, usted y yo vamos a hacer mucho más por accidente, guiados por el Espíritu Santo, que lo haríamos a propósito en la carne. La vida cristiana, hermano, no se puede manejar ni manipular. Tiene que ser una vida guiada y rendida al Espíritu Santo de Dios. Dios desea que seamos cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, podemos encontrar bendiciones que jamás encontraríamos en nuestros propios caminos. Efesios 5:18, por favor, Efesios 5:18, un pasaje conocido por nosotros. Efesios 5:18, dice así la palabra de Dios. Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, ¿qué? Del Espíritu. Hermano, Dios desea que seamos llenos de ¿qué? Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos lejos de esta verdad? Desde el comienzo de la iglesia y los apóstoles y la obra de Dios, Dios intentó que todo se hiciera a través de la guianza y el poder del Espíritu Santo. Vayan a Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Bueno, vean desde el versículo 4, por favor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no. Os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios le dijo a sus discípulos: quédense en un lugar, no comiencen su obra, no comiencen la gran comisión, lo que yo les comandé. Espérense hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando haya venido sobre ustedes, entonces van a recibir poder para predicar el evangelio. Era una especificación de Dios, un requisito para hacer su obra, de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de hacer semana tras semana la obra de Dios en la carne? De no estar rendidos al Espíritu Santo. Por eso los pleitos en la iglesia. Por eso las inquietudes y las contiendas y las luchas y los celos y el poder de control y los pleitos que hay, hermanos, porque simplemente y sencillamente somos cristianos culpables de ser guiados por la carne. Hermanos, la obra de Dios solo se debe hacer guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nada se debe de hacer sin la guianza del Espíritu Santo. No se toman decisiones disparates, no se toman decisiones de acá y de allá, y que ahora hay que hacer esto y que por qué no hacemos lo otro. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y para ser guiado por el Espíritu Santo tiene que haber oración, tiene que haber consagración, tiene que haber un diario, cultivar una humildad, hermanos. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque el humilde se rinde al Espíritu Santo, se cede a su gobierno, se cede a su dirección, no quiere hacer lo suyo propio, sino lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios resiste al soberbio. Son los soberbios que causan más problemas en las iglesias.
Hermano, ¿por qué no se confiesa ante Dios? ¿Y por qué no se humilla y reconoce su falta y se arrepienta y se rinde al Espíritu Santo? Deje de seguir haciendo lo que está haciendo en la carne, hermanos. Va a toparse con tantas más bendiciones si aprende a vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Dios tiene grandes planes para algunos de ustedes, bueno, para todos nosotros. Dios quiere usar sus vidas increíblemente, quiere bendecir sus hijos, quiere usarles de una manera increíble, hermanos. Y algunos de ustedes, la mayoría aquí, han estado haciendo algo por años para el Señor, pero Dios tiene todavía más cosas para usted. Y Dios apenas comenzó a obrar en esta iglesia y tiene sueños y tiene visión para esta iglesia, mi hermano. Pero no va a venir hasta que como cristianos seamos humildes y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Es lo que la Biblia enseña. Hechos capítulo 2. Yo le digo francamente, yo a veces he andado en la carne, como todos quizás hemos pasado. Y mis peores días en el ministerio han sido aquellos días que he andado yo en la carne. Pero mis mejores días han sido aquellos días que yo sé que he andado rendido al Espíritu Santo de Dios. Cosas suceden sin ningún esfuerzo y sin ningún intento personal. Dios se mueve y Dios toma control de las cosas. Y Dios une corazones, Dios cambia corazones, Dios obra en familias, Dios obra en personas. Es increíble en los últimos 5 meses lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia, de obrar en corazones de parejitas y personas y jóvenes y tantos diferentes testimonios que no tengo tiempo para compartirles en esta tarde, hermanos. Pero Dios, es evidente que Dios se está moviendo a través de su pueblo, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Hechos capítulo 2. Bueno, digo eso, hermanos, en la iglesia, pero ¿qué es lo que Dios ha hecho en su vida en los últimos 4 o 5 meses? ¿Cómo es que Dios se está moviendo en usted? O usted es uno de los que están en espectáculo, nomás mirando y observando y diciendo, wow, mira nomás, mira, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en usted en los últimos 3 o 4 meses? Versículo 1, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua, su idioma. Pues no era de lenguas extrañas, eran lenguas de idiomas. No hay tal cosa como lenguas extrañas que no se entienden. Dios no es un Dios de confusión. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, dice, y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene. Y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de ¿qué? Pero no estaban llenos de mosto, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve así, hermanos, todo el mundo se queda atónito diciendo, gloria a Dios, lo que Dios está haciendo aquí, hermanos. Pero esas son las bendiciones que vienen a aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios. El llamado a Macedonia, hermanos, es un llamado a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Es usted una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios? Cuando toma decisiones en su hogar, ora y busca lo que Dios quiere. Cuando usted toma decisiones con sus hijos y quiere decirles sus verdades y quiere controlarlos y porque tienen nervios o inquietudes o desconfianza en lo que están haciendo, y usted le dice, haz esto, haz lo otro, y se va con las dudas diciendo, híjole, ojalá que hice bien. Hermano, si fuera guiado por el Espíritu Santo, no tendría esa duda. Qué necesario es el ser guiado por el Espíritu Santo. El llamamiento a Macedonia no solo es un llamado a ser guiado por el Espíritu Santo, pero es un llamado a cumplir la voluntad de Dios. Interesante como Pablo dijo que estaba seguro que Dios les había dirigido. Fíjese cómo, regresemos a nuestro pasaje, por favor, 16, Hechos 16.
Aquí corriendo ya. Hechos 16. ¿Están conmigo? Versículo 9 al final. Dice, estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos ¿qué? Para que les anunciásemos el evangelio. Había un propósito, un llamado a cumplir la voluntad de Dios. Oh, qué triste la vida cristiana sin propósito. Qué triste es vivir una vida sin propósito. Nomás vivimos día en día, a ver qué sucede. Querido varón del casa, si usted no tiene una visión para su hogar, si usted no tiene una visión para sus hijos, entonces, hermano, usted está desperdiciando los días que el Señor le está dando a usted. Tenga una visión por su familia, sueñe por sus hijos, que Dios los use grandemente, que quizás Dios haga con ellos lo que usted no alcanzó a ser para Dios, que Dios lo haga a través de ellos. O tiene un hijo que está lejos de la voluntad de Dios, nunca es muy tarde orar por él. Dios puede traer para atrás cualquier joven, cualquier señorita que anda lejos de la voluntad de Dios. Si no, pregúntele a Dios y en su palabra cómo Dios lo hizo, no una vez, pero muchas veces. Dios es un experto de agarrar lo que no sirve o que está descompuesto y volver a hacerlo útil para Él. Pero hermanos, va a venir con una vida llamada a cumplir la voluntad de Dios, determinada. ¿Cómo fomenta dirección en el hogar? Cuando papá y mamá saben para dónde van y qué es lo que creen y qué es lo que vamos a hacer. No hay preguntas el domingo de la mañana, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? No hay una pregunta el domingo de la tarde, ¿iremos al servicio de la tarde o no? No hay una duda o pregunta, ¿iremos el miércoles a la iglesia o no? Sabe lo que se va a hacer. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay duda alguna en la casa, en el hogar, que es guiado por el Espíritu Santo, que es llamado a cumplir la voluntad de Dios. Noten el compromiso de Pablo. 1 Corintios 16:5. 1 Corintios 16:5, por favor. Noten el compromiso de Pablo. 1 Corintios 16:5. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia, ¿qué dice, hermanos? Tengo que pasar. Hay una necesidad, hay un llamado que cumplir, hay un deber. Dijo, tengo que pasar. No era opcional para Pablo, no era un a ver si qué pasa. Tengo que pasar. Oh, hermano, lo que le digo es que hay un llamado de Dios a pasar tiempo con Él. Su Macedonia en esta noche puede ser comenzar a pasar más tiempo con Dios. Su Macedonia en esta noche es quizás que necesita pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Su Macedonia puede ser, hermanos, que necesita regresar a ganar almas y predicar el evangelio. Su Macedonia, hermanos, puede ser que necesita comenzar otra vez a vivir vidas santas, separadas, porque no somos de este mundo, dice la Biblia. El llamamiento suyo en esta noche probablemente es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Hermano, tenemos un llamado de Dios a cumplir su voluntad, y Dios desea que caminemos con Él. Dios desea que leamos su palabra. Dios desea que ganemos almas. Dios desea que seamos separados. Dios desea que le amemos a Él sobre todas cosas, y no hay duda de su voluntad. Lo que hay duda, hermanos, que es si usted tiene la convicción o el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Dijo Pablo, tengo que pasar. O no es fácil, a veces no queremos colgar los tenis por decir, y queremos renunciar y queremos dejar de hacer lo correcto. Pero hermano, la convicción o el cristiano que Dios bendice es aquel que dice, tengo que pasar, no me queda otra, tengo que ganar almas, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, porque es la voluntad de mi Padre. Oh, que fuéramos cristianos con este tipo de compromiso. A Macedonia tengo que pasar. Por último, es un llamado para ayudar a otros. Hechos 16:9, regresemos ahí. Hechos 16:9. Dice, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. ¿Y qué dijo? Y ayúdanos. Si hay algo que caracterizaba a la persona del apóstol Pablo, era la palabra otros. Si vemos sus cartas, Pablo mencionó a cientos de personas por nombre. Otros.
La razón por qué él siguió adelante a través de las prisiones, a través de las hambres y persecuciones, a través de los latigazos, los náufragos, fue otros. Yo creo que Pablo se acordaba de no solo ese hombre, de su visión, que lo miraba parado rogando: pasa Macedonia y ayúdanos, pasa Macedonia, ayúdanos. Pero yo creo que su mente lo llevaba a todos los otros cristianos que él arrastró, que él encarceló y que él mató por hacer lo mismo, simplemente por orar en el nombre de Jesús, simplemente por ser seguidores de Cristo. ¿Cuántos cristianos Pablo no arrestó? ¿Cuántos cristianos no golpeó? ¿Cuántos cristianos no les quitó de su casa y les quitaba a sus hijos y probablemente apedreaban y arrestaban y mataban? Yo creo que cuando Pablo pensaba en ese hombre en su visión, no podía ni dormir a gusto, solo pensando: otros, 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 otros. Hermano, ¿por qué vale la pena seguir adelante en la ruta? ¿Por qué vale la pena seguir adelante en la clase de escuela dominical? ¿Por qué vale la pena seguir adelante en el coro? ¿Por qué vale la pena ganar almas dando para la obra misionera, apoyando la iglesia? ¿Por qué vale la pena poniéndonos los zapatos y seguir adelante y ser fiel a la iglesia, aun cuando la espalda duele, aun cuando no tenemos con qué, aun cuando es difícil, mi hermano? ¿Por qué? Porque hay otros que necesitan nuestra ayuda. Porque hay un llamado a Macedonia, hermanos. Otros. Oh, no lo haga para su satisfacción personal. No espere una recompensa terrenal. No espere que alguien le diga: oh, qué bendición y qué buena persona. No, mi hermano, Pablo nunca esperó eso. Él nomás quería ayudar a otros. Uno más, uno más. Y si fuera necesario, Pablo dijo en Corintios capítulo 15, si fuera necesario volver a hacerlo todo de nuevo y desgastarme todo de nuevo, lo haría con gusto una vez más, por fin de ayudar uno más. ¿Cómo somos de quejones y carnales? Nos enfocamos tanto en nosotros, lo que yo hago y lo que yo sacrifico. Y es que estoy cansado, necesito descansar. Es que haces mucho para Dios y el diablo te dice: toma tiempo para ti, descansa, toma tiempo para tu familia y esto y lo otro. Pero hay un llamado de Macedonia que te dice: te necesitamos, ayúdanos, ven a la ruta, toca puertas, pasa un tratado más, sé fiel a la iglesia, da tu diezmo. Hay misioneros que necesitan nuestra ofrenda misionera. Hay un llamado a Macedonia. Mientras nosotros nos acomodamos en la silla y somos muy religiosos y fieles a la iglesia. Buen sermón, pastor. Hay un llamado a Macedonia. Porque es que cristianos a veces desgastan sus vidas. Porque es que parece que algunos cristianos no tienen tiempo para su vida personal, que siempre están dando para frente y siempre para adelante, y no tenemos tiempo para ciertas cosas y privilegios que tendríamos bajo el cielo todo el derecho en el mundo de hacer también. Porque hay un llamado de Macedonia. Y querido hermano, escúcheme bien: usted nunca va a gozar de aquellas bendiciones especiales que Dios tiene preparado para aquellos cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nunca los va a gozar. Oh, Dios va a ser bueno con usted. Dios y las bendiciones de Dios son para todos. Pero hay bendiciones especiales que le esperan a aquellas familias, a aquellas parejitas que dejan el yo atrás, que se humillan al Espíritu Santo y dicen: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo voy a vivir en esta tierra, va a ser por el Señor Jesucristo. Y nuestro hogar va a ser por su causa, no por mi causa, pero la causa de Cristo. Y todo lo que hacemos es para su causa. Y todo lo que vamos a comprar y todo lo que vamos a gastar, tener o no tener. Pablo dijo: sé tener y sé no tener. No importa, en todo he sido enseñado, pero Dios ha suplido todas mis necesidades. Cuando un cristiano vive una vida rendida, no le importa lo que tiene o no. Lo único que le importa es que mi vida está siendo usada para ayudar a otros. ¿Usted vive de esa manera, cristiano? ¿Usted vive por otros? Hay una lista que usted carga de gente por el cual usted está orando. Algo que le consume a usted. Capitanes de ruta, debería estar consumido con su lista de ruta. Debería de orar por ellos por nombre. Debería conocer su gente, pasar tiempo conociéndolos por nombre.
sus peticiones, sus necesidades. ¿Por qué? Porque mi hermano han llamado a Macedonia. ¿Por qué practicar? ¿Por qué sacrificar? ¿Por qué invertir? ¿Y por qué gastar las llantas de los vehículos? ¿Y por qué trabajar tarde anoche? A veces trabajar tarde que nadie más se dé cuenta. ¿Por qué? Porque hay un llamado a Macedonia. Hay alguien diciendo: ven, pasa a Macedonia, pasa a Macedonia. Y en el proceso de llegar a la Macedonia, Dios tiene bendiciones preparadas para usted personalmente. Si Pablo no contesta ese llamado de ir a Macedonia, Dios nunca le hubiera dado un Timoteo. Dios nunca le hubiera dado una iglesia de Filipos. Todo por ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no se baja de su caballo en esta noche, hermano? ¿Y por qué no se humilla? ¿Por qué no se humilla y dice: Señor, yo no he sido un cristiano guiado por el Espíritu Santo? Yo he sido un cristiano carnal. Por eso el que siembra la carne, de la carne ¿qué? Mire su vida alrededor. ¿Hay bendiciones inexplicables o hay confusión? ¿Hay duda? ¿Hay frustración? ¿No será porque no estamos respondiendo al llamado de Macedonia? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Esas palabras, esa visión, muy temprano en el ministerio de Pablo, fue lo que le motivó a llegar a Filipenses capítulo 4. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. ¿Es usted un cristiano lleno del Espíritu Santo? Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Señor, yo sé que no es fácil vivir una vida entregada al Espíritu Santo.